En este primer módulo, tema A, vamos a tratar la historia de la estadística en base a un esquema muy general que nos permite ubicar los principales problemas y los instrumentos que ha trabajado a lo largo de su historia. Para eso nos vamos a orientar con dos grandes preguntas. La primera, básicamente, es la función que la estadística ha ido teniendo como disciplina. En segundo lugar, en función de esta pregunta, vamos a tratar de identificar grandes etapas. En general, cuando se aborda este tipo de problemas, suele comenzarse por el origen etimológico del término, esto es, ¿qué dice un diccionario sobre qué significa la palabra? La estadística, en general, es asociada al vocablo estado y se refiere básicamente al uso que esta disciplina tuvo en el nacimiento de los grandes estados imperiales o los grandes estados absolutos en la antigüedad. La estadística habría sido una herramienta fundamental para cumplir con la función de los estados en sentido de registrar la población, contabilizar nacimientos y defunciones, poder estimar impuestos que podría recaudar de la población y tener alguna idea sobre la alimentación que podría disponerse en el territorio. El problema de que este origen etimológico del término no permite conocer con mayor seguridad qué cambios hubo en este sentido. Es por eso que vamos a recurrir a la noción de paradigma para poder entender las continuidades y cambios que hubo en las funciones de la estadística a lo largo de la historia. La palabra paradigma fue introducida en la historia de las ciencias por Thomas Kuhn. Este científico en el 1962 publicó un libro extremadamente conocido que se llama La estructura de las revoluciones científicas, en donde él sostenía que la ciencia no evolucionaba en forma gradual, con pequeños avances, sino que evolucionaba en forma de grandes cambios, de grandes escalones, de grandes saltos, donde la comunidad de científicos pertenecientes a una disciplina cambiaban el modelo, el ejemplo o el patrón por el cual se conducían. El paradigma para Kuhn tiene al menos 5 grandes componentes. En primer lugar, es un tipo de preguntas que los científicos de una disciplina están acostumbrados a formular a la realidad que estudian. En segundo lugar, el paradigma refiere a temas que son pertinentes a analizar en una disciplina. En tercer lugar, hace referencia a los métodos o instrumentos que se tienen que emplear para investigar sobre esos temas. También a la forma de interpretarse los resultados y finalmente el paradigma se refleja, se expresa en textos tanto elementales como avanzados que todos deben consultar, leer o tener por referencias. Siguiendo esta idea del paradigma, vamos a plantear la siguiente hipótesis. Diremos que el desarrollo de la estadística, tanto en sus temas como en sus instrumentos, se basa en contradicciones que hubo por las explicaciones teóricas que existían de algunos problemas y los nuevos datos que se fueron generando a partir de la investigación. Esta hipótesis nos permite decir, gruesamente, que podrían llegar a ver al menos 3 grandes paradigmas o etapas en la historia de la estadística, que los llamaremos brevemente el de cuántos, el quiénes y el con qué probabilidad. Examinemos la primera etapa, el paradigma de los cuántos. La pregunta fundamental en esta etapa es ¿cuántos hay? Es una pregunta por el conteo de las personas que habitan en un territorio y por tanto condice muy bien con la definición etimológica de la estadística y del surgimiento de la estadística como una cuestión de Estado, como una función que consolida el poder del monarca. ¿Cuál es la finalidad que se le asigna a esta disciplina? Pues básicamente
estimar la población para saber qué tamaño pueden tener los ejércitos y determinar la leva. Determinar qué alimentos se pueden disponer en un territorio, es decir, cosechas, necesidades. También, finalmente, saber qué tan ricos o qué actividad económica desarrollan el territorio a los efectos de poner impuestos. ¿Cuál es el problema metodológico a que se debe afrontar para responder estas preguntas? Es cómo calculamos un total en un territorio. Es así que aparece el primer instrumento, el más antiguo de todos, lo que ha usado la estadística para generar información, el censo. ¿Qué es el censo? En sentido muy elemental. Es un recuento de la población que habita en un reino, en una república, en una colonia, en un territorio. ¿Qué implica un censo? Normas especiales en relación a quién puede levantar la información y en qué periodo se va a levantar la información. ¿Qué problemas tiene? Bueno, en primer lugar, el censo, el principal problema que tiene es la masividad. Hay que relevar, recontar a todos, no puede quedar ninguno fuera. En segundo lugar, el problema del censo es que las personas suelen moverse en un territorio. Es decir, no siempre están ancladas o fijas en una zona. Esto tiene que ver con cosechas, con costumbres migratorias, con desplazamientos. Finalmente, hay otros elementos que tienen que ver con los elementos técnicos, con la calificación del empadronador, con la forma de registrar la información y forma de almacenar la información. Es de notar que el censo siempre se entendió de dos formas. El censo como registro o conteo de propiedades en la que habitan personas, pero que el centro está en la propiedad, y el censo entendido como el registro de fuegos u hogares, es decir, como núcleos domésticos. Los censos en las antigüedades empiezan hace más de 4.000 años. Se conoce de los babilonios, usaban ya tablas o registraban información sobre cosechas o poblaciones en tablas de arcilla. Los egipcios recurrieron a estas técnicas de contabilidad poblacional a los efectos de determinar cómo generar alimentos, cómo distribuirlos y cómo construir ejércitos. En la historia de la Biblia hay una referencia a un censo en el libro del Pentateuco. Finalmente, los censos se introducen en forma más regular y se tienen registros más claros de ellos, inclusive de la figura de la persona que hacía el censo, es decir, el censor, a partir del año 500 a.C. en Roma. En la Edad Media, el censo siguió siendo utilizado, aunque de forma más esporádica, en su variante de censo como contabilidad de propiedades. Lo encontramos en Francia de Carlomagno o en el reino de los anglosajones en el 1066. Los reyes católicos ordenan, hacia el final de la Edad Media, un recuento de fuegos o de hogares en las provincias de Castilla, algo que luego se va extendiendo a otras provincias de los reinos que luego conformarán España. En América Latina, los censos comienzan hacia finales del siglo XVIII en forma sistemática y por mandato legal. Carlos III, el gran rey reformador de la administración indiana, mandató a partir de 1766 la realización de censos en todas las colonias de formas regulares. Es así que en el Río de la Plata, el reinato recientemente creado, se registró la primera contabilidad de población 2 años después, en 1778. Ya en la etapa de la constitución de los estados independientes, se empezaron a realizar censos y tenemos uno muy temprano en Chile, en la época de lo que se llama la primera independencia o de la Patria Vieja, y el primer censo oficial en 1835. Perú, el primero lo hace en 1836, Uruguay en 1852, Argentina en 1869, Brasil en 1872. Es decir, en algunos casos bastante más apartados de la primera independencia, pero en todos fue una preocupación importante de estos gobiernos el poblar y el gobernar bajo la población, y para eso el censo volvió a ser un instrumento importante.